Muy buenas, bienvenidos al programa de divulgación científica de Canal Sur Televisión. Esta semana celebraremos el Día Internacional de la Mujer y nosotros hemos querido hoy hacerlas protagonistas. Una mujer lidera la participación del Instituto de Astrofísica de Andalucía en un proyecto europeo que investiga las violentas tormentas de polvo en Marte. Es un paso más para conocer la atmósfera del planeta rojo, la próxima frontera de la humanidad. ¿Es esto polvo del planeta Marte? Es rico en hierro y quizá tenga un tamaño parecido. El equipo de Olga Muñoz, desde el Instituto de Astrofísica de Andalucía, está investigando su comportamiento ante la luz en este laboratorio. ¿Para qué? Para entender qué está pasando con las tormentas de polvo en Marte, un misterio más de los muchos que encierra el enigmático planeta rojo. Les presentamos a los diablos de polvo. Los han captado los robots de la NASA que hay sobre la superficie de Marte y también las sondas que orbitan el planeta. Es una de las múltiples formas que las tormentas de polvo pueden adoptar en el cuarto planeta del Sistema Solar. Estos tornados pueden crecer y elevarse alto en la tenue atmósfera marciana, una atmósfera dominada por la presencia de CO2 y nitrógeno y que quizá en el pasado se pareció a la de la Tierra. Hay una estación donde la estación de verano suelen ser bastante más frecuentes, pueden ser locales, con torbellinos pequeños o incluso, con un periodo de unos 3 años, pueden ser tormentas globales que cubran por completo el planeta. ¿Cuál es la razón de estas tormentas? ¿Cuál es el origen de estas tormentas? Precisamente son una de las respuestas que queremos responder en el contexto del proyecto Roadmap. Most surface, current surface scan. Dust particles detected. Conseguir un modelo que explique el comportamiento del polvo de Marte y cómo surgen estas tormentas que llegan a cubrir el planeta es el objetivo de Roadmaps, Mapa del Camino en inglés, un proyecto financiado por los fondos europeos Horizonte 2020. Este vídeo divulgativo del proyecto evidencia la influencia del polvo sobre la superficie del planeta. Esas grandes tormentas de polvo tienen un efecto en el perfil de temperatura y por lo tanto, si afecta la temperatura, afectará todo el clima y toda la dinámica de la atmósfera marciana. Estas tormentas de polvo lo que hacen es calentar las capas más altas de la atmósfera, haciendo que el vapor de agua ascienda en la atmósfera, esté bastante más alto en la atmósfera, con lo cual la radiación solar puede romper esas moléculas, facilitando así el escape de agua de la atmósfera de Marte. Esto de hecho puede ser uno de los mecanismos que sean responsables de la pérdida de agua en el planeta marciano. Con la mitad del tamaño de la Tierra, Marte tiene una temperatura media de menos 50 grados y diferencias de hasta 20 grados entre el suelo y 2 metros por encima. Conocer los mecanismos que generan esas tormentas es entender mejor la atmósfera y también quizás saber qué pasó con el agua líquida en la superficie de Marte. Su presencia hace varios miles de millones de años dejó una huella en el relieve del planeta que invita a pensar en la posibilidad de vida pasada. ¿Qué ha pasado con ese agua? Se había tantísima cantidad de agua que ha dado lugar a cauces secos de ríos, a cañones, etcétera. ¿Cuál ha sido la razón por la que ese agua ha desaparecido de Marte? Esa información es muy interesante directamente para Marte, pero también es interesante para la Tierra. Si compartimos un pasado común, también debemos saber cuál fue este mecanismo de pérdida de agua para saber cuál puede ser también el futuro de nuestro propio planeta. El Instituto de Astrofísica ya ha participado en el diseño del instrumento NOMAD, que está integrado en la sonda de la misión ExoMars y que desde la órbita de Marte lleva más de 5 años enviando datos sobre los gases minoritarios de su atmósfera. Una información muy útil para el equipo del proyecto Roadmap, coordinado por el Instituto de Aeronomía Planetaria de Bélgica y en el que participan también la Universidad Aarhus en Dinamarca, la Duisburg Essen en Alemania y el Instituto de Cerámica y Vidrio del CSIC. Desde el Instituto de Astrofísica de Andalucía, Olga Muñoz está aportando su profundo conocimiento sobre el polvo que hay en atmósferas de planetas, en cometas o alrededor de estrellas y sobre sus patrones de dispersión. ¿Qué es este patrón de dispersión? Cuando la luz solar, en este caso cuando estamos en el sistema solar, la luz solar interacciona con este polvo, dispersa la luz en todas las direcciones y la forma en que esta luz es dispersada depende directamente de las propiedades físicas del polvo, del tamaño, su morfología y su composición.
El polvo, si lo miramos a microscopio electrónico, tiene unas geometrías muy irregulares, muy complicadas. Entonces es muy difícil hacer la simulación de la interacción de la radiación electromagnética con estas partículas de polvo. Hola, ¿qué tal? Buenas. ¿Qué estás haciendo? Bueno, aquí viendo el polvo marciano en detalle. Es una dificultad que pretenden salvar en el laboratorio de polvo cósmico que dirige Olga, donde se puede recrear la interacción entre la luz de una estrella, cualquier tipo de polvo espacial y un telescopio. Nos vamos para adentro y vemos cómo vamos midiendo. Un láser es la fuente de luz y un generador de aerosoles lanza el polvo. Pero ahora están poniendo a punto un nuevo instrumento para elevarlo. Se trata de un levitador ultrasónico cedido por Asier Marzo, profesor de la Universidad de Navarra. Empezamos a probar el levitador con las esferillas de poliespán. Voy a encenderlo, lo pongo a 7 voltios y ya podemos. Mira, vamos a probar con las bolas de poliespán. Mira qué fácil la levita. Mira, hemos hecho un agregado. Básicamente lo que tenemos son dos altavoces que emiten ultrasonido, digamos que una onda sónica que está acoplada entre los dos altavoces, y en los nodos de esta onda estacionaria que se forma ahí, pues se colocan las partículas y la onda de presión, que está relacionada con la onda acústica, pues equilibra el peso del objeto y lo deja en levitación. Cuando toda esta tecnología esté bien calibrada, la probarán con polvo de Marte. Pero no se engañen, la humanidad aún tiene pendiente el envío de una misión de ida y vuelta para traer muestras. El experimento solo puede hacerse entonces con un análogo de polvo marciano. Los rovers y las distintas misiones que están orbitando Marte nos proporcionan información sobre la composición del polvo marciano, que, como es evidente, el mismo tipo de polvo no está presente en todo el planeta. Tenemos distintos tipos de polvo, distintas composiciones, mayor o menor contenido de hierro. Con materiales de origen volcánico, procedentes entre otros lugares de Hawái o del desierto de Mojave, investigadores del Instituto de Cerámica y Vidrio del CSIC han fabricado 3 tipos distintos de análogo de polvo de Marte. Partimos de 3 análogos de polvo de Marte, estos 3 que vemos aquí, que, como veis, por su diferencia de color, presentan diferente composición y tamaño de partícula, y lo que vamos a hacer sobre cada uno de ellos es separar las partículas que lo componen en diferentes tamaños, desde fracciones con tamaño milimétrico, de centenares de micras. Una vez tamizados estos polvos análogos de Marte, nos interesa la fracción más pequeña que hemos obtenido por debajo de 20 micras. Pero como el objetivo final son partículas aún más pequeñas, continuamos haciendo esa separación de las partículas mediante procesos de sedimentación. Lo que hacemos aquí ahora en este microscopio electrónico de barrido es echar un vistazo a cómo es ese polvo, qué morfología tienen las partículas, qué tamaño. Aquí podemos acercarnos para verlas más de cerca, 50 micras, y ahí además también podemos hacer análisis químico para intentar ver un poco cuál es su composición. Este será el material que usarán en el Instituto de Astrofísica de Andalucía como sustituto del polvo de Marte. Aquí evaluarán sus propiedades ante la luz. Olga, por favor, ¿puedes poner la partícula? Sitúala en el láser, si puedes. Estudiaremos cómo estas nubes de polvo interaccionan con la radiación solar, dispensándola en todas las direcciones, porque esta información es fundamental para entender cuál es el papel de este polvo en la atmósfera, cómo afecta al clima. Además de hacer medidas de laboratorio, lo vamos a combinar también con simulaciones. Hago modelos numéricos para entender las propiedades de dispersión del polvo que estamos midiendo aquí. En el modelo usamos diferentes tamaños y formas de partículas para mimetizar las partículas reales que están empleando para producir las mediciones. Con el modelo podemos reproducir la distribución del tamaño que las partículas del polvo marciano tienen. Los otros miembros del equipo Roadmap en Dinamarca y Alemania investigarán otras propiedades del análogo de polvo marciano. En la Universidad de Aarhus, en el túnel de viento, precisamente lo que van es a estudiar qué condiciones son necesarias para levitar ese polvo, qué tamaños de partículas son se levantan más fácilmente de la superficie, reproduciendo, por supuesto, las condiciones de presión de la atmósfera de Marte. Todos esos datos servirán para mejorar los modelos climáticos globales de Marte,
que a su vez ayudarán a interpretar con mayor precisión la información que manda el orbitador de la misión ExoMars desde su instrumento NOMAD. Los datos de las misiones espaciales son importantísimos, pero sin un modelo que pueda interpretarlos realmente no son útiles. Entonces, combinando este modelo avanzado con los datos excepcionales que está obteniendo el instrumento NOMAD es cuando podremos avanzar en el conocimiento de la atmósfera marciana. En el horizonte más cercano, aunque aplazado por el conflicto bélico, está previsto el lanzamiento de la segunda fase de la misión ExoMars, con la que la Agencia Espacial Europea quiere poner un robot en el planeta rojo después de fallidas experiencias previas. El rover se llamará Rosalind Franklin, como la científica que ahondó en la estructura del ADN, y ya se trabaja en una futura misión de retorno de muestras. El conocimiento profundo de las tormentas de polvo servirá para prevenir los posibles daños que futuras misiones espaciales puedan sufrir. De cara a una posible estación donde haya humanos en Marte, pues la fuente de alimentación seguirá siendo el Sol. La mayoría de lo que funcione allí deberá funcionar con energía solar, con placas solares, y en ese sentido es fundamental saber producir placas solares que sean resistentes al rayado frente a las tormentas, que van a ser muy agresivas, y que estén protegidas, además se puedan proteger para en un momento cuando haya terminado la tormenta desplegarse y poder seguir recibiendo esa señal solar. Lejos queda todavía una misión tripulada por humanos, pero la investigación de Marte se está escribiendo con M, de mujer. Olga Muñoz lidera la participación del Instituto de Astrofísica de Andalucía en Roadmaps, con mayoría de mujeres científicas, coordinado a su vez desde Bélgica por otra mujer que también es la investigadora principal del instrumento NOMAD. ¿Será una mujer la que alguna vez pise por primera vez suelo marciano? El papel de la mujer en los estudios de Marte es muy importante, pero no solamente a nivel científico, sino también a nivel de ingeniería y desarrollo de instrumentación. El Instituto de Astrofísica de Andalucía también es institución coinvestigadora dentro del instrumento NOMAD, y dentro del equipo de ingenieros e ingenieras del Instituto de Astrofísica de Andalucía, ellas han jugado un papel fundamental, por ejemplo, en el software de control del instrumento o en el desarrollo del instrumento en sí. Así que méritos hay de sobra para que sea una mujer la primera que ponga el pie en Marte. Mujeres y hombres, aquellas personas que consigan culminar esa hazaña, tendrán que estar preparados para el omnipresente polvo marciano, desde los diablos de polvo hasta las tormentas planetarias, y para otros retos aún desconocidos que esconde Marte, ese reflejo imperfecto de nuestro planeta, tan parecido a la Tierra y a la vez tan diferente.